En La verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 2 de La verdad de la mentira. Hola Carmen. Hola, ¿seguimos? Eso es, seguimos. Tengo la sensación de que muchas veces, si bien todos tenemos claro que no nos conocemos, que nadie nos ha enseñado a conocernos, a mirar dentro de nosotros, pero tengo la sensación que llevamos tantos siglos de humanidad viviendo así, que casi como que, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué importa que no nos conozcamos? O sea, ¿hasta qué punto influye? Yo no sé, Carmen, en tu experiencia habiendo trabajado con tanta gente, si esto es así, es decir, si en general ya nos hemos conformado o qué, ¿cómo lo ves tú? Pues yo volvería a indicar lo mismo desde el inicio que os contamos, que es esa inconsciencia, que igual ni nos damos cuenta de que no nos conocemos, ni de que tampoco nos importa ya conocernos, de que lo que más nos importa, pues a lo mejor es de alguna forma, y para decirlo rápido, subsistir. Es como hay una subsistencia en cada uno de nosotros, no como que hay cierta resignación al mundo, al modo en que vivimos, pensamos que nos ha tocado, pensamos que es lo que hay. Unos luchan, otros se rebelan, es decir, otros pues se someten de alguna forma ante las circunstancias de sus vidas. Somos unos grandes desconocidos para nosotros y que nosotros desde la escuela os queremos decir cómo se ha provocado esto y por qué es tan importante el conocerse a sí mismo. Y que entiendo lo que dice Ismael, porque además probablemente eso que dice Ismael es lo que nos decimos y ni siquiera sabemos que nos lo estamos diciendo. Bueno, ¿qué más da ya? Yo ya lo que quiero, yo no me conozco a mí, pero conozco a mi marido, conozco a mi jefe, conozco a mis hijos, conozco, sí, pero ¿y tú eres muy importante, ¿te conoces? Entonces, lo que queremos es deciros qué ha ocurrido a través de no conocernos y por qué no nos hemos conocido. Claro, lo que pasa es que al final tú lo has dicho, ¿no? De tanto vivir así, nos hemos acostumbrado a que así es la vida y a sobrellevarla de esta manera. Y al final es más fácil mirar fuera y ver a los demás que mirarme a mí. Yo no puedo dejar de relacionarme con los demás. Es verdad que con el primero con el que me relaciono es conmigo y con el que más me relaciono es conmigo. Sí, pero conmigo me llevaré mejor o peor, sabré más o menos de mí, pero al final es como que lo que me provoca dolor o lo que me provoca frustración o rabia o lo que sea es de repente que mi marido, mi mujer o mi pareja o mi jefe o mi hijo o mi hermano o, ¿no? O mi amigo o mi amiga. Entonces, al final, lo que hemos hecho es, pues nada, nos hemos dedicado a conocer a los demás. ¿Por qué? Por necesidad, para llevar una vida lo mejor posible. Es decir, hemos aprendido a vivir mirando hacia afuera constantemente. Si de verdad queremos que esto cambie, y ojo, esa es la premisa de todo esto. Si estás aquí, entendemos que es porque hay algo que te gustaría que cambiara en tu vida. Si no, no tiene ningún sentido que estés escuchando un programa como este, porque quiere decir que en tu vida va todo bien y prefieres que no cambie. Eso es lo primero, punto de partida. Pero si no es así, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿va a cambiar porque cambien las personas que me rodeen? ¿O va a cambiar porque yo hago un trabajo conmigo mismo y eso me permita gestionar de una manera distinta cómo me relaciono con los demás? Pero a mí me gustaría que demos un paso atrás, porque en este capítulo vamos a llegar a esto, ¿no? A cómo estamos compuestos y de dónde nace esta aparente forma en cómo vivimos hoy. Pero demos un paso más atrás. Yo le decía a Carmen, vamos a ver, ¿cómo podemos darnos cuenta de una manera más o menos sencilla que efectivamente no conocernos tiene consecuencias? Y consecuencias importantes. Si tuviéramos que poner una palabra, que además así la llamamos, ¿no?, a la historia de la evolución de la humanidad, de nuestra especie humana, ¿cuál sería? La historia de la civilización. ¿Desde dónde? Pues desde donde tenemos recuerdo histórico, desde las cavernas hasta hoy. Y hay una viñeta, que es una viñeta de humor que a mí me gusta mucho, que se ve cómo el hombre empieza agachado, como si fuera un mono, y se va irguiendo, y acaba sentado después en una silla frente a un ordenador. Pero bueno, ese es otro cuento. Y se va viendo cómo en esa evolución nos vamos alejando del animal y nos vamos acercando a lo que hoy somos. Esa historia de la civilización, ¿en qué consiste? Es cómo
salimos del animal y nos convertimos en seres racionales. Y esos seres racionales tendrían un momento culmen ahora con el ser científico-tecnológico. En ese sentido, claro, si nos paramos y vemos cómo vivíamos en la época de las cavernas y cómo vivimos ahora, la evolución ha sido gigantesca. Pero gigantesca. Bien. ¿Pero eso es lo único que hay? Porque si eso es lo único que hay, deberíamos sentirnos no solo orgullosísimos, sino que deberíamos estar eufóricos, deberíamos estar, pero vamos, creyéndonos lo máximo, absolutamente empoderados, absolutamente felices, gozosos, porque la evolución que hemos logrado es gigante. Pero ¿es así como nos sentimos? ¿O los índices de depresión, ansiedad, de problemas mentales, los índices de suicidio son los más altos que ha habido en la historia de la humanidad? ¿Cómo? Pero si hemos evolucionado tanto y tan bien, ¿por qué entonces está esta otra parte? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la cara A o con la cara B? Así es. Por eso os dijimos que hoy queremos ordenar el trabajo que comenzamos en el 0 y en el 1. Y hoy os vamos a ordenar el trabajo de manera en que podáis hacer un seguimiento continuado de lo que pretendemos transmitiros. Y esta es la base. Vamos a ver qué ha ocurrido con una parte de nosotros que ni siquiera nos hemos dado cuenta, que no hemos gestionado y que es la que se está sublevando ante nosotros. Pero es una parte nuestra, individual, de cada uno, que a su vez ha sumado con las individualidades de los demás. Entonces, esto es lo que queremos, asentar las bases hoy para que lo podamos todos comprender muchísimo mejor desde dónde se ha producido esto. Claro, de hecho, si te fijas, Carmen, justo ahora estabas hablando de eso y yo decía, mira qué ejemplo más bueno tenemos, más bueno, si tomamos la historia del perro, que se supone que viene del lobo, de un animal salvaje. ¿Qué es lo que hemos hecho? Civilizarlo, domesticarlo. ¿Para qué? Para que deje de ser peligroso. Es decir, todos esos instintos salvajes, lo que hemos hecho es un proceso de adaptación para que ahora sea un animal fiel, adorable y que además que nos provoca, nos despierta un amor profundo. De hecho, casi nos despiertan ese amor profundo más los animales que las personas, porque es como que a las personas las queremos y las odiamos, pero a los perros rara vez eso ocurre, ¿no? Bueno, eso queda para otro episodio. Pero es que resulta que hemos hecho lo mismo con nosotros. Porque claro, yo leía ayer en un artículo, me pareció súper interesante como lo decían. Decían, el problema que tiene el ser humano, ¿cuál es? Que como le tenemos tanto miedo al dolor y al sufrimiento, y el dolor y el sufrimiento se experimenta en el cuerpo, pues nos hemos alejado del cuerpo. Tanto, que ya no sabemos ni siquiera lo que está dentro de nuestro cuerpo acumulado en forma de trauma, dolor, sufrimiento, etc. Y que todo eso que tiene mucho que ver con nuestra infancia, de adulto nos condiciona, pero como no sabemos, porque no queremos sentir, ojo, no queremos sentir, pues en el fondo ahora tenemos un problema, porque no tenemos cómo liberar todo eso. Y hemos llegado a adultos y no tenemos cómo liberarlo. ¿Qué pasa si hacemos el mismo paralelo con la historia de la humanidad? Éramos niños en la época de las cavernas y ahora somos adultos. Pero resulta que lo que hemos hecho es un proceso de civilización nuestro, que es un proceso de represión. ¿De qué? De nuestros instintos animales. ¿O es que acaso en paralelo a esta historia esplendorosa de la humanidad de evolución no hay una historia de salvajismo, de culpa, de odio, de luchas, de desastres, de muertes, de... Entonces tenemos por un lado una parte gloriosa y por otro lado una parte súper oculta de culpa, de miedo, ¿de qué? De nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Dónde está esa historia esplendorosa? Aquí, ser racional, ser humano que ha logrado llevar su mente hasta niveles insospechados, teorías, leyes, inventos. ¿Y dónde está la otra parte? Esa parte oscura, esa parte
de culpa, de remordimiento, de salvajismo. ¿Dónde está? Guarda. ¿Dónde está guarda? Sí, esto es lo que tendríamos que preguntarnos. La historia es que no sé hasta qué punto nos lo preguntamos, que esta es otra, ¿no? Por eso mencionamos tanto el darnos cuenta, hasta qué punto nosotros nos preguntamos esto. Se lo está preguntando Ismael, ¿cuántos más se lo preguntan? No lo sé, no lo sé. Pero de eso se trata, de que nos lo preguntemos y nos respondamos y sepamos que respondernos. Y efectivamente, hay una parte de nosotros oculta, hay una sombra, como decía Freud. Tenemos una sombra que cada uno de manera individual pues se protege de ella. Son esos pensamientos que no quiere tener, esos temores que no quiere, esos conflictos que tampoco quiere hacer frente a ellos y entonces los va reprimiendo. Y esta carga no solo es emocional, también es energética. Por eso os tenemos que hablar de todo un poquito y poquito a poco, para Claro. que vayáis asumiendo e integrando y reflexionando sobre ello. De hecho, como especie humana tenemos periodos oscuros, hablamos de periodos oscuros de la historia, hablamos de hechos oscuros de la humanidad, y como seres humanos es lo mismo, cosas que preferimos no recordar o que ni siquiera ya sabemos que hemos olvidado y que está absolutamente oculto. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que no hay una distinción entre lo que nos pasa colectivamente de lo que nos pasa individualmente. Ambos están juntos, son reflejo el uno del otro. Entonces, si tomamos ese paralelo, mentalmente nos consideramos brillantes, emocionalmente y todo lo que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento, nos consideramos pues inmaduros. ¿En qué sentido inmaduros? Como que no hemos logrado el mismo desarrollo que mentalmente. Eso solo hay una palabra para describir esa situación, que es disociación, división. Es decir, resulta que por todo lo que estamos compuestos no está en armonía, no está en coherencia. Una parte la tenemos hiperdesarrollada y otra parte la tenemos subdesarrollada. Ese conflicto, que es individual y que es interno, se refleja en la multitud de conflictos que tenemos externamente, a pesar de que se supone que estamos en el momento más evolucionado y de mayor desarrollo de la humanidad. Y por eso, a pesar de que estamos tan bien, aparentemente, estamos tan mal. Y por eso los índices nos están hablando de, a nivel colectivo, inconsciente colectivo, a nivel individual, inconsciente individual. Así es, porque la palabra empleada a lo largo de los tiempos es control, pero el control es un sinónimo de represión. Entonces hemos estado reprimiendo, controlando, pero no gestionando. No hemos reconducido ese sentir, ese malestar, ese dolor, tanto emocional como mental, como que se traduce al final en nuestro cuerpo. Esto no lo hemos reconducido, no lo hemos derivado a ningún lado. Se halla oculto en nosotros y de alguna forma, de vez en cuando, sí se ha proyectado al exterior. Como no sabíamos cómo trabajar todo esto, pues hemos tenido que inventar recursos. Por ejemplo, las leyes. ¿Qué son las leyes? ¿Qué buscan las leyes? Las leyes buscan que nos pongamos de acuerdo, que vivamos de la manera mejor posible. ¿Por qué? Porque hay un montón de nosotros que estamos conteniendo porque le tenemos miedo y sabemos que cuando sale, madre mía, cuando sale. Entonces, ahora pensamos en la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Y decimos, pero qué barbaridad. ¿Cómo pudo un rey, el rey Hammurabi, cómo pudo poner esta ley? Se nos olvida que cuando él pone esta ley fue una revolución. Porque en aquella época, ¿qué pasaba? Pues que el que tenía más poder, si tú le hacías una, él te hacía 10. Y como tenía más poder, tú te aguantabas. Entonces, cuando llega la ley de talión, ¿qué busca? Busca regular. No, da igual que tú seas más poderoso o tengas más. Si a ti te han hecho uno, tú solo puedes hacer uno. Entonces, lo que ahora nos parece salvaje y aberrante, en su momento fue una revolución. Bien. Y quien dice eso, podemos llegar incluso hasta la Declaración de los Derechos Universales del Ser Humano. ¿Qué es lo que busca? Que reconozcamos las bases desde las que nos tenemos que regir para ponernos de acuerdo. ¿Eso es necesario? Qué bueno que hacemos eso. Eso habla de nuestra evolución. Pero eso también lo que muestra que es que hay una parte de nosotros que queremos controlar, pero que no logramos controlar. Y que cuando sale,
madre del amor hermoso. Y quien dice eso lo podemos decir en otros ámbitos. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la ética? ¿Qué son toda la moral religiosa? Son formas que los seres humanos hemos construido para intentar poner coto a lo que tanto tememos y que sabemos que está dentro. ¿Está bien? Sí, porque eso probablemente nos ha permitido que lleguemos hasta hoy y no nos hayamos arrancado la cabeza. Tal vez, más de lo que ya lo hemos hecho. Sí, pero ¿no será que hay otra manera? Que en vez de controlar eso, lo que tenemos que hacer es conocerlo para poder gestionarlo coherentemente y que no tengamos que llegar a estos extremos de explosión, de estallidos, como vemos de vez en cuando, nuestros y de los demás. Porque tendríamos que empezar a preguntarnos, todos esos estallidos en forma de locura, demencia, que muchas veces no sabemos ni por qué ocurre ni dónde viene, ¿cuánto tiene que ver con todo lo que reprimimos internamente que nos desborda? Sí, ese cuerpo que es un recipiente que se llena, que se atasca y que busca la salida, como si de una olla express se tratara. Y esto es lo que, al ignorarlo, no podíamos gestionar. No sabíamos que estaba ocurriendo esto. Ni siquiera teníamos conciencia del enorme control. ¿Y de qué es lo que controlamos? ¿Es una cosa? ¿Es cosa lo que controlamos? Es energía que va cargada con una emoción a la que cada uno de nosotros moralmente, éticamente, no es correcta, ¿no? La rabia no se puede desbordar en nosotros, pero se genera. Entonces, ¿qué haces con ella? La contienes. Entonces, implosiona hacia adentro. Y esto es tan importante conocerlo, conocer el funcionamiento y dejar de sentir esa rabia. No se trataba de controlar la rabia, se trataba de no generarla. Y para ello hay que trabajar con todos esos cuerpos a la vez, de manera unitaria, que todos sean uno, que sepamos que están todos, que está el cuerpo físico, que está el emocional, que está el mental, que está el energético, que todos ellos somos la composición de lo que somos en realidad, todos nosotros. Eso es. Bueno, yo creo que tú has dicho algo que sería como la conclusión de este capítulo, antes de que entremos a cómo funciona cada uno de esos cuerpos y cómo se relacionan entre sí. Nosotros somos seres, de hecho lo decimos, hablamos de educación integral, tenemos conceptos como holístico, tenemos un montón de conceptos que hablan de un ser complejo formado por distintas partes que cuando se unen, entonces nos podemos considerar integrales. Integrales en el sentido de enteros completos. Entonces, si resulta que nosotros tenemos una mente brillante, como la película, bien, gracias a esa mente brillante hemos logrado lo que hemos logrado. Muy bien. Pero sabemos, porque eso lo sabemos todos, que no es lo único por lo que estamos compuestos. Porque sabemos que hay sentimientos, que es verdad que muchas veces nos desbordan, que no sabemos qué sentimos, que no se ven, que no se miden, que no se tocan, pero sabemos que están. Pero no sabemos muy bien qué pasa con ellos. Y después tenemos un cuerpo físico, que es el más evidente. De hecho, nos ocupamos en cuanto al ejercicio, en cuanto a la alimentación, y es fundamental, pero al final nos damos cuenta que de momento ya tenemos tres: una mente, unas emociones y un cuerpo físico. Y dependiendo de cuál ha sido mi experiencia en la vida, creo en un cuarto cuerpo, que sería energético, espiritual, llámalo como quieras. Pero que no se ve, no se ve, que no es material, no es material. La pregunta que yo me hice en su momento es: mens sana in corpore sano, decían los romanos. Es decir, mente sana, cuerpo sano. Si con una mente sana y un cuerpo sano, es decir, haciendo ejercicio y formándonos intelectualmente, hemos logrado lo que hemos logrado, ¿os imagináis lo que podríamos lograr si tuviéramos igual de desarrollados el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, y además los cuatro se comunicaran de forma coherente y en armonía? Joder, perdón, pero es que no puedo evitar que me salga esa palabra. O sea, si solo desarrollando la mitad de lo que somos hemos logrado lo que hemos logrado, ¿qué no podríamos lograr desarrollando todo lo que somos? Y que además trabajen juntos. Pues eso, una coherencia y una vida coherente sin sufrimiento. Sí, eso es lo que podríamos llegar a sentir y vivir y experimentar
a través de esa coherencia. Pero primero tenemos que saber qué es lo que tenemos que tener en coherencia, y eso es lo que estamos diciendo, que tenemos que unificar esos cuerpos. Para ello tenía que saber que que estábamos constituidos por ellos, y que qué conversaciones mantengo yo con cada uno de ellos, si es que las mantengo, si es que mantengo conversaciones conmigo mismo a través de todos mis cuerpos, qué pienso, qué siento, cómo actúo, cómo gesticulo, qué pensamientos inconscientes vienen y los veo, pero no los quiero ver. Es una permanencia en el presente absoluta la que hemos de comenzar a crear el hábito de tener. De hecho, me estaba acordando de dos frases, una que usamos el capítulo pasado y otra que hablábamos tú y yo el otro día de Platón. Si os acordáis, el capítulo pasado decíamos una frase de Hawking que era: el sufrimiento y el dolor humano son fruto de la ignorancia y del ego. ¿De la ignorancia de qué? De que estamos compuestos por mucho más de lo que hasta ahora hemos trabajado y sin embargo no está igual de desarrollado. Y Platón decía, el miedo y la maldad se identifican con la ignorancia. Pero claro, ojo, ¿la ignorancia de qué? De que ya hemos olvidado, por falta de hábito, por falta de haberlo trabajado, por falta de que nos lo enseñaran, hemos olvidado que la mitad de nosotros, la mitad de lo que nos compone, está subdesarrollado. Pero ¿qué pasa si lo decimos de otra manera? Pienso una cosa, siento otra y acabo haciendo otra. Por favor, no me digáis que eso no es sinónimo de locura. Pienso una cosa, siento otra y acabo haciendo otra. Esa división interna, esa lucha interna, que es la fuente del verdadero dolor y sufrimiento, es la misma que hemos reflejado afuera. Es la misma. ¿Cuál es la causa? Que hemos alimentado y desarrollado la mitad de lo que somos y la otra mitad no. Entonces, conclusión de este capítulo. Somos seres integrales, formados por 4 cuerpos que no están en este momento en igualdad de desarrollo. Y que si de verdad queremos tener una experiencia de vida diferente, necesitamos tomar conciencia de todo lo que nos compone, desarrollarlos y gestionarlos de una manera armónica y coherente. ¿Para qué? Para que no tenga que andar reprimiendo, sino que pueda gestionar y que luego no explote como una olla a presión, como decía Carmen. Y para que no se dé eso de que pienso una cosa, siento otra y acabo haciendo otra totalmente distinta. Sí, y el tema es si en algún momento nos hemos preguntado que pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. ¿Realmente yo pienso, siento y hago una cosa diferente? ¿Realmente esto es así como dicen ellos? Voy a pararme a verlo, voy a escucharme, voy a ir generando un monólogo consciente conmigo mismo. Esa es la propuesta, entre otras muchas que tenemos. Eso es. Y espero que os gusten y que disfrutéis de poco a poco ir integrando esta información. Sí, solo para, como despedida, un aviso. Nuestro objetivo es que desmenuzar todo lo más posible y que sea un paso a paso. ¿Para qué? Para que le pueda servir a cualquiera. Por eso, desde el principio hemos ido, pues eso, piensa esto, pregúntate esto, averigua si esto pasa contigo, si esto tiene que ver contigo, porque en la medida que tú descubras que tal vez sí, cuando después sigamos avanzando y empecemos a dar herramientas o empecemos a hablar de cosas concretas en cuanto a cómo funciona, cómo no funciona, vas a pensar que es útil para ti, dado que tú estás en esa situación. Si no, no va a servir de nada. Entonces, bueno, capítulo 2, no nos conocemos. Bien, ¿qué es lo que no conocemos? No conocemos por todo lo que estamos integrados. Y si lo conocemos, porque es verdad que cada día más nos damos cuenta que había mucho más de lo que hasta ahora habíamos visto, no lo gestionamos de la misma manera, no lo tenemos igual de desarrollo. Por tanto, ¿hemos fortalecido nuestra mente? Mucho. ¿Hemos fortalecido nuestro cuerpo? Sí. Pero no hemos atendido ni la parte emocional, ni la parte energética o espiritual, llámalo como quieras. No lo hemos atendido de forma que se haya generado una sinergia entre esos 4 cuerpos, una fusión, una unión, una relación armónica. Fruto de esa relación disarmónica, de división, surge el dolor y el sufrimiento, que es además el que vemos también reflejado a nivel social.
Por tanto, podremos haber avanzado mucho, ser más desarrollados que nunca, pero eso no nos tiene tranquilos. ¿Por qué? Porque dentro nuestro hay culpa, hay miedo y hay muchas cosas. Así es que en los nada. próximos episodios iremos hablando de cada uno de los cuerpos, desarrollándose y reflexionando sobre ellos. Así que os esperamos. Esperamos que os guste y aquí estaremos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, capítulo 3, y vamos a ahondar un poquito más en estos cuerpos y cómo son y cómo funcionan. Un abrazo. Un abrazo.